La plaza de Mazatlán atraviesa uno de los momentos más críticos en su historia criminal reciente. Lo que alguna vez representó un bastión sólido para la estructura de los Chapitos, hoy se encuentra al borde del colapso por cuenta de operadores que carecen de la capacidad y la lealtad necesarias para sostener el territorio. La situación se agrava cuando las fuentes locales confirman que varios miembros clave mantienen acercamientos directos con el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que sugiere una traición que podría cambiar por completo el mapa criminal del puerto sinaloense. La estructura que durante años controlaron Raúl Núñez y Víctor Manuel, conocido como el 40, terminó cayendo en manos de dos hermanos que responden a los alias de El Gavito y El Casco. Estos operadores heredaron un imperio criminal que incluía negocios turísticos, hoteles, lavado de dinero y control territorial. Sin embargo, la forma en que manejan esta herencia dista mucho de la eficiencia que caracterizaba a sus antecesores. Hoy, la plaza está más expuesta a caer por traiciones internas que por la presión de grupos rivales. El deterioro de la operación se hace evidente en cada nivel. Desde las extorsiones descontroladas hasta los abusos contra comerciantes y turistas, pasando por el saqueo sistemático de los propios recursos de la organización. Todo apunta a que Mazatlán dejó de ser una prioridad estratégica para convertirse en una fuente de ingresos personales para quienes hoy la controlan. Uno de los nombres que ha ganado notoriedad en los últimos meses es el de Ricardo, quien opera bajo los alias de Richard o El Bro. Su historial criminal se remonta al año 2014, cuando en el interior del antro La Vaquita, ubicado en Cabo San Lucas, protagonizó un incidente que terminó con un joven herido de gravedad tras recibir un golpe en la zona de la yugular con una copa de vidrio. Las circunstancias exactas del altercado nunca quedaron del todo claras, pero el desenlace obligó a Ricardo a huir de inmediato de Los Cabos. Su primera parada fue Cancún, donde permaneció algunos meses antes de reubicarse en Mazatlán. Fue en el puerto sinaloense donde encontró refugio y oportunidad de trabajo bajo la línea directa de otro operador conocido como el Beni 17. Desde entonces, Ricardo se integró de lleno a las actividades ilícitas de la estructura, especializándose en extorsiones, cobro de piso y manejo de dinero destinado a sostener la nómina de sobornos que alimenta la red de protección del grupo. Las fuentes consultadas señalan que Ricardo no solo se dedica a recaudar dinero para la organización, sino que también desvía importantes cantidades para su beneficio personal. Su método de operación incluye amenazas directas a empresarios, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. En algunos casos, ha llegado a levantar a personas que se niegan a pagar las cuotas que él mismo establece de manera arbitraria. Incluso se le ha visto vendiendo ganado, específicamente vacas y becerros, que supuestamente su superior, el Beni 17, obtiene de manera irregular de rancherías de la zona. La presión que Ricardo ejerce semanalmente sobre distintos sectores económicos de Mazatlán tiene un solo objetivo: levantar la mayor cantidad de dinero posible para cumplir con las cuotas que le exigen sus superiores. Sin embargo, parte de ese dinero nunca llega a su destino final. Esta práctica de desfalco constante no es exclusiva de Ricardo. Otros operadores de la misma estructura replican el mismo patrón, lo que ha generado un clima de desconfianza y tensión interna. Uno de los casos más emblemáticos de esta dinámica de abuso y corrupción interna involucra a Sergio Medina y su esposa, conocida como Lero. Ambos encabezan una red de fraude que opera bajo la protección directa de El Casco y El Gavito. La historia de Sergio dentro de la organización resulta reveladora. En sus inicios, trabajaba como operador de escritorio en los call centers que Raúl Núñez utilizaba para cometer fraudes contra turistas extranjeros. Su función era meramente administrativa, sin mayor poder ni responsabilidad en el terreno. Sin embargo, con el cambio de mando y la ausencia de Raúl Núñez en Mazatlán, Sergio vio la oportunidad de escalar posiciones. Hoy controla varias oficinas desde las cuales coordina actividades de fraude, extorsión y amenazas. Sus centros de operación se ubican en puntos específicos del puerto, una oficina en el fraccionamiento Real del Valle, otra en la zona del Toreo y una más en la Hacienda del Seminario. Desde estos lugares, Sergio maneja equipos de trabajo que aplican métodos de intimidación contra quienes intentan desertar o cuestionar sus órdenes. El modus operandi de Sergio Medina es brutal y directo. Paga sueldos a discreción, recorta pagos sin justificación y amenaza a quien intenta abandonar su estructura. Aquellos que se atreven a enfrentarlo son sometidos a castigos físicos. En uno de los casos más recientes, un trabajador que se negó a continuar colaborando con él fue levantado por órdenes directas de Sergio. El joven fue sometido a una golpiza con tablas de madera, dejándolo con severas contusiones en la parte baja de la espalda y las piernas.
Posteriormente fue abandonado en un punto alejado de la ciudad con la advertencia de que si volvía a cruzarse en su camino, el castigo sería definitivo. Este tipo de métodos revelan la transformación de Sergio. De ser un simple empleado de oficina, pasó a comportarse como un operador violento con respaldo armado. Se mueve en vehículos estadounidenses de lujo, muchos de ellos adquiridos a través de José de Jesús, alias El Piolín, otro operador de la misma red que se dedica a la compraventa de autos de procedencia irregular. Sergio y su esposa Lero presumen constantemente de su cercanía con el Gavito y el Casco, utilizando esa conexión para amedrentar a comerciantes y extorsionar sin consecuencias aparentes. Lo más grave del caso de Sergio Medina es que su ascenso dentro de la organización ocurrió a pesar de haber cometido un desfalco millonario. Durante los primeros meses del año 2024, específicamente entre enero y abril, Raúl Núñez ordenó un arqueo de las cuentas que Sergio manejaba. El resultado fue devastador. Faltaban cerca de 5 millones de pesos. El dinero había sido desviado sistemáticamente por Sergio, quien utilizaba su posición para inflar gastos, crear facturas falsas y desviar pagos. Cuando el robo fue descubierto, Raúl Núñez le exigió la devolución inmediata del dinero. Sergio tuvo que entregar una camioneta Volkswagen Tiguan del año, un vehículo Can-Am, una Jeep Grand Cherokee, una propiedad ubicada en Paseo de los Olivos y 200,000 pesos en efectivo. Aún así, la deuda no quedó completamente saldada. Lo sorprendente es que en lugar de ser removido de la estructura o enfrentar un castigo mayor, Sergio fue autorizado para continuar operando. Esta decisión evidenció la falta de control y supervisión que ya comenzaba a caracterizar a la organización tras la salida de Raúl Núñez. Hoy, Sergio Medina sigue activo y continúa cometiendo los mismos abusos, pero ahora con mayor impunidad. Su esposa Lero participa activamente en las operaciones, coordinando parte de los fraudes telefónicos y manejando el flujo de dinero que se genera diariamente. Ambos se desplazan en vehículos de lujo, portan armas de fuego y amenazan abiertamente a quienes consideran un obstáculo. La pareja se ha convertido en un símbolo de la decadencia de la estructura criminal en Mazatlán. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo en Mazatlán, es necesario revisar el pasado reciente. Raúl Núñez y Víctor Manuel, el 40, fueron durante años la dupla que mantuvo el control absoluto del puerto. Raúl manejaba la parte empresarial de la estructura. Su especialidad era el lavado de dinero a través de negocios aparentemente legítimos: hoteles, operadoras turísticas, tiempos compartidos y empresas de construcción. Utilizaba facturas infladas, créditos fantasma y propiedades adquiridas con documentos falsos para blanquear millones de pesos. Por su parte, el 40 controlaba la parte operativa y armada. Se encargaba del cobro de cuotas, la presión territorial y la eliminación de rivales. Ambos fueron colocados en sus puestos por órdenes directas de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de los Chapitos. La eficiencia de esta dupla llamó la atención de las autoridades estadounidenses, que terminaron sancionando a ambos operadores por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Sin embargo, la presión legal y la intensificación del conflicto interno en Sinaloa obligaron a ambos a abandonar Mazatlán. El 40 desapareció por completo del mapa. Diversas versiones lo ubican en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aunque no existe confirmación oficial de su paradero. Raúl Núñez, por su parte, se movió entre Tijuana, Mexicali y Guadalajara, desde donde continúa operando a distancia. Aunque ya no pisa el puerto, sigue recibiendo ganancias de los negocios que dejó funcionando. Entre las propiedades y empresas que formaban parte de su red se encuentran el Hotel Tres Islas, que además de funcionar como hospedaje servía como centro de operaciones y lugar de retención de personas. También están el Hotel Zafiro y el Hotel Diamond, ambos ubicados en zonas turísticas clave de Mazatlán. Estos inmuebles no solo generaban ingresos por concepto de hospedaje, sino que también eran utilizados para lavar dinero mediante la simulación de ventas y servicios que nunca se brindaban. Adicionalmente, Raúl Núñez controlaba la empresa concretera Concretí El Aval, que operaba desde un mismo predio junto con el Colegio ODI y una bloquera. Todo este complejo funcionaba bajo la fachada de legalidad, pero en realidad se utilizaba para triangular pagos, inflar costos de construcción y adquirir bienes inmuebles con créditos que jamás se pagaban. Los contratos de construcción y desarrollo de torres residenciales servían como embudos perfectos para el lavado de activos. Uno de los fraudes más sofisticados que operaba Raúl Núñez involucraba a la operadora turística que manejaba. Esta empresa ofrecía paquetes de lujo que incluían paseos en el yate Zafiro y vuelos en un helicóptero rojo. Los clientes, en su mayoría turistas extranjeros,
Pagaban miles de dólares por estos servicios. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los paseos nunca se realizaban. Las excusas eran siempre las mismas: fallas técnicas, mal clima o falta de disponibilidad. Mientras tanto, la empresa seguía cobrando cuotas mensuales de mantenimiento a los clientes bajo contratos engañosos. Esta visión empresarial permitió a Raúl Núñez construir un imperio financiero sólido que alimentaba constantemente las arcas de los chapitos. Su capacidad para generar dinero limpio a partir de actividades criminales lo convirtió en una pieza clave dentro de la organización. Su salida dejó un vacío que el Gavito y el Casco no han podido llenar. Ambos hermanos llegaron a ocupar los puestos de Raúl y el 40 sin tener la experiencia ni las habilidades necesarias. No construyeron la plaza, simplemente la heredaron. Y en lugar de fortalecerla, la han saqueado. El Gavito presume de ser el enlace directo con el cártel Jalisco Nueva Generación en la Franja de Nayarit, lo que ha generado sospechas dentro de la propia estructura de los Chapitos. Su trabajo en Mazatlán se reduce a cobrar piso en bares, hoteles, restaurantes y comercios. No hay expansión territorial, no hay nuevas rutas, solo extorsión sistemática. El Casco, por su parte, se mueve con un perfil más discreto pero igualmente ineficiente. Cada noche recorre la ciudad en una motocicleta Yamaha MT, con barba larga y casco puesto, intentando pasar desapercibido mientras supervisa los puntos de cobro y coordina con los operadores de menor nivel. Su imagen intenta evocar a los antiguos sicarios de élite, pero en la práctica sus acciones son las mismas que las de su hermano: cobrar, amenazar y desaparecer. El control que ambos hermanos ejercen sobre Mazatlán se extiende también al sector nocturno. En antros, bares y centros turísticos, la estructura coloca personal armado de incógnito para vigilar a los clientes. Si alguien ingresa con droga que no proviene de ellos, es confrontado. Si alguien porta vaporizadores electrónicos que no fueron adquiridos a través de sus vendedores, también enfrenta problemas. No se trata de simples advertencias. Los métodos incluyen intimidación directa, golpes y levantones. El caso del 4 de agosto del 2025 ilustra perfectamente esta dinámica. Esa noche, 3 jóvenes identificados como Rodolfo Rías, Gonzalo Ismael y Dana Fernanda acudieron al bar Torritos, ubicado en la zona de la Marina de Mazatlán. Dentro del lugar, los 3 tuvieron una discusión con un vendedor de vaporizadores que operaba para la estructura criminal. La discusión escaló rápidamente y minutos después, cuando los jóvenes salieron del bar y abordaron un vehículo de plataforma, fueron interceptados. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales. Familiares y amigos de los jóvenes comenzaron a difundir fotografías y a exigir respuestas de las autoridades. La presión mediática obligó a las corporaciones de seguridad a actuar con mayor rapidez. El 6 de agosto, apenas 2 días después del levantón, los 3 jóvenes fueron localizados con vida. Rodolfo presentaba golpes visibles en el rostro y el cuerpo, pero los 3 fueron liberados. Este desenlace, sin embargo, solo fue posible por la exposición pública del caso. Decenas de situaciones similares ocurren en Mazatlán sin que lleguen a conocerse. Jóvenes que desaparecen por horas o días, comerciantes amenazados, turistas extorsionados. Todo bajo el mismo patrón de control territorial que la estructura de El Gavito y el Casco ejerce en la ciudad. La situación actual de Mazatlán refleja un escenario de fragilidad extrema. La estructura que alguna vez fue un pilar sólido para los Chapitos hoy es apenas una sombra. El conflicto interno en Sinaloa ha debilitado todas las plazas, pero Mazatlán enfrenta un problema adicional. Sus operadores actuales no tienen la capacidad ni la lealtad para sostener el territorio. Las versiones que circulan en el ámbito criminal local indican que la presencia de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en Mazatlán ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Algunos de estos elementos no llegan como invasores, sino como invitados. La relación entre el Gavito y células del CJNG en Nayarit es cada vez más estrecha, lo que plantea un escenario de traición inminente. Si el Gavito y el Casco deciden cambiar de bando, Mazatlán caería en manos del cártel Jalisco sin necesidad de un enfrentamiento mayor. La alianza que los Chapitos presumieron con el CJNG durante el conflicto interno podría convertirse en la herramienta que termine despojándolos de una de sus plazas más importantes. Raúl Núñez, desde la distancia, observa cómo su antigua estructura se desmorona. El 40 permanece oculto y en silencio. Mientras tanto, operadores como Ricardo, Sergio Medina, el Gavito y el Casco continúan saqueando lo que queda de un imperio que nunca construyeron.
La pregunta ya no es si Mazatlán caerá, sino cuándo y en manos de quién. La fragilidad de esta plaza es tal que podría colapsar desde dentro antes de que cualquier rival externo logre tomarla. Y en ese escenario, la mayor traición no vendría de un enemigo, sino de quienes Iván Archibaldo confió para sostener el puerto.